Ya. Una de las preguntas iniciales que nosotros nos vamos a realizar viene siendo si ustedes conocen lo que es un OPC. ¿Les suena más o menos como el nombre? Creo que viene siendo el OPC. Nada. ¿Alguno? Tampoco. Bueno, por decirlo así, antiguamente, ¿ya? Por lo general el industria no siempre está asociado como a cierta marca. ¿Ya? A cierta marca, en este caso de tal fabricante, por decir algunos casos, Schneider, otro caso puede ser Allen Bradley, Siemens, bien, o Fatic, que son como las marcas que más se escuchan, ya, o Festo en algunos casos. Bien, por lo general estas marcas eléctricamente siempre trabajan con sus propios protocolos de comunicación. ¿Bien? Era muy hermético lo que era en este caso la comunicación entre equipos, ¿ya? Sobre todo en este caso lo que viene siendo, por ejemplo, dispositivos de distintas marcas, tanto, por ejemplo, comunicar el Schneider, un controlador Schneider, con una pantalla, por ejemplo, Siemens, ¿ya? O por ejemplo, con un controlador igual Siemens, ¿ya? Porque eran protocolos de comunicación distintos. En este caso no podían configurar. Sigue así el médico del Honeywell, todavía sigue así como el médico de los sistemas Honeywell. También, en este caso igual, yo de Honeywell por lo menos conozco los controladores, los chiquititos, los controladores de llama para las calderas. Eso es configurable. Pero tienen certificado para todo. Ah, ya. Sí, no es muy compatible con lo otro, como dice usted, el cine, eso es más... Mucho más hermético en ese sentido. Eso es más amigable con los demás. Ah, ya. El Hollywood no, el Hollywood más cerrado, más... Sí, bueno, y mucho más lo que era, ¿ya? Porque eran protocolos de comunicación distintos, porque era en este caso asociado, por ejemplo, ya un control de un proceso de una marca en específico, ¿ya? Ahora, bueno, el avance, ¿ya? El avance en la tecnología, ¿ya? Nos llevó en este caso a tener protocolos más amigables de comunicación. De hecho, Microsoft Foundation, ¿ya? En este caso elaboró el protocolo OPC para poder comunicar estas marcas, ¿ya? O comunicar dispositivos de distintas marcas en un solo sistema. Cosas que nos abrió muchas posibilidades, ¿ya? Ya no solamente depender del sistema de una marca, sino que en este caso poder tener múltiples sistemas de distintas marcas implementados en una sola industria, con un solo proceso que yo puedo utilizar. Para eso viene siendo el OPC. Y el OPC viene siendo un tipo de tecnología que me permite, en este caso, facilitar la comunicación entre esas distintas marcas. ¿Bien? Eso es lo que viene siendo el OPC. Obviamente, vamos a elaborar un documento más detallado, ¿ya? Con esa instrucción, para que quede un poquito más claro. Eso es como a grandes rasgos lo que viene siendo el protocolo OPC. Es un tipo de tecnología que me permite o me facilita la comunicación entre distintas marcas de dispositivos controladores, pantallas, lo que yo deseo, de distintas marcas. Ahora, ahondando un poquito más en materia, ¿bien? Yo para adquirir un dato, ¿ya? De proceso, de hecho sea dato o tal variable, por ejemplo, puede ser una temperatura, puede ser una presión, puede ser un flujo, una magnitud física. Yo tengo una estructura, ¿ya? En la que se lleva a cabo esa adquisición del dato, ¿no? En el caso de un sensor de temperatura, que creo que aquí traigo uno, que quizá algunos lo haya visto, quizás no lo hayan visto, pero es uno de los sensores más utilizados, ¿ya? O por lo menos yo lo veo casi a diario, ¿ya? ¿Cuál es un sensor del tipo? ¿Lo conocen alguien o no? Bueno, ¿ah? ¿Qué cosa? No. Tampoco. PT100. Es un PT100. ¿Y por qué es un PT100? ¿Ahora qué significa PT100? ¿Ya? El sensor es de platino. ¿Ya? ¿Y por qué 100? Instrumentación, recuerda instrumentación. Tiene que ver con los grados, ¿ya? Tiene que ver con los grados y con la resistencia. Y a 0 grados Celsius, ¿qué pasa con la resistencia? Son 0 ohms. ¿Ya? En 0 grados Celsius yo tengo 100 ohms de resistencia. ¿Ya? Es un sensor termoresistivo y suena bonito. ¿Ya? Que lo que sucede es que el valor resistivo que tiene los terminales de conexión, ¿ya? Va cambiando de acuerdo a la temperatura. Una temperatura positiva y una temperatura negativa. Ese valor resistivo cambia. ¿Ya?
se me distraen con las chiquillas, ¿ya? Están aquí pendientes en la clase, ya. Este sensor PT100, ¿ya? Pueden ver que es doble, ¿ya? Tengo el mismo sensor duplicado en dos partes. Tengo la primera parte del sensor con 3 terminales y la segunda parte del sensor con otros 3 terminales, ¿ya? Pero es la misma señal al fin y al cabo, ¿ya? Ahora, este tipo de sensor PT100 es de 3 hilos, ¿ya? ¿A qué me refiero con 3 hilos? ¿Se van acordando? Positivo, negativo y el día de señal. Positivo, negativo, tierra. No. Ahí va la señal independiente y recibe la alimentación y el negativo. Tampoco, Maestro. Así el sensor como está, ¿ya? Eléctricamente o electrónicamente será así, ¿ya? Ese modelo. Ya repito. Tengo el terminal 1, terminal 2, terminal 3. Terminal 1 es la señal, eso estamos claros, ¿ya? Terminal 2 es el otro extremo de la resistencia. Y el tercer punto también es un punto de la resistencia. Pero lo que pasa es que tanto punto 2 como punto 3 son el mismo cable, son el mismo conductor, ¿ya? Estos dos cables que están acá se les denomina compensadores. Los compensadores, para lo que a mí me sirve, es para en este caso amortiguar la señal resistiva que me crea el cable. ¿Qué sucede en este caso si yo tengo un cable, quizá lo vieron en circuitos, ¿ya? Si yo tengo un cable en este caso con un índice de resistividad, ¿ya? Muy alto, ¿qué sucede con más metros de cable? Si yo extiendo ese cable más largo, ¿qué sucede con la resistencia? Yo voy a ver. Se incrementa la resistencia, porque entre más largo el cable, mayor resistencia va a tener el conductor, ¿ya? Ahora, imagínense ese cable da muchas vueltas en una bandeja de instrumentación, ¿ya? Hasta llegar hasta la caseta eléctrica. Se me va a sumar la resistencia del sensor más la resistencia del cable. Y como es un sensor en este caso, el transmisor en este caso capta una resistencia y la transforma en un valor, una magnitud eléctrica, ¿ya? Lo que va en este caso a mandarme ese transmisor como una salida va a ser una señal anómala, ¿ya? ¿Por qué es anómala? Vamos a ver el principio del cable, ¿ya? Yo creo que todo esto tiene que ver con la primera parte de la clase, ¿ya? Profe, ¿cómo dijo que se le llamaba el 2 y el 3? El punto 2 y 3 vienen siendo los compensadores del PT100, ¿ya? Esto es tabla resistencia. Tabla PT100. Entonces, el punto 2 y 3 estarían acá dentro. Sí, al tiro los vemos, ¿ya? De hecho, tenemos que verlo porque vamos a tener que verlo en un... quizás le suena esta tabla, ¿ya? Vamos a tener que verlo en el transmisor que le voy a mostrar. Eso, el otro día me metí yo a la clase, esa más o menos la tabla, como decía usted, que más o menos que una temperatura, tantos grados, esos números no... Ya, estos números ya hacen referencia a la resistencia. Ah. Esta escala hace referencia a la temperatura en valores de 10, ¿ya? Y aquí vemos los valores de la unidad. Por ejemplo, 0 grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados. 30 grados, 30, 31, 32. Así la voy leyendo, ¿ya? Porque yo les decía esto. ¿Qué pasa si en este caso yo tengo solamente 2 hilos conectados, punto 2 y el punto 1, ¿ya? Y extiendo los cables muchos metros. Se me va a sumar al final, yo voy a medir con el multímetro y voy a medir una resistencia equivalente de la resistencia del sensor, y en este caso con el valor de la resistencia interna, más la resistencia del cable. Yo les decía, por ejemplo, a los del grupo 1, si es que yo estoy midiendo, por ejemplo, la temperatura de 50 grados por dar un valor, ¿ya? Y yo tengo en el sensor, ¿ya? Tengo 120 ohms, ¿ya? Al final. Si yo lo mido implícito en el terreno. Ahora, si ese cable se extiende muchos metros, ¿ya? Voy a sumar la resistencia del sensor más la del cable y me va a desplazar este valor hacia la derecha porque se me están sumando más resistencia. Entonces, si yo estoy midiendo en terreno, hayamos hecho una de cuánto, de 30, de 50, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ya. De 52, en este caso 50 y 2, de 120 ohms. Y yo mido el otro extremo del cable, ¿ya? Y estoy midiendo una resistencia de 121,32. Eso en grados Celsius se traduce como 55 grados. Y en realidad estaba midiendo
52 grados. ¿Ya? Y hay una diferencia en eso. Entonces, para evitar esa parte, yo aplico los compensadores para reducir la resistencia del cable. Y se acordarán en circuitos eléctricos lo que sucedía o el efecto que se daba al conectar dos resistencias en paralelo. ¿Qué sucedía con esto? ¿Qué hacía la resistencia? Bajaba, se atenuaba, ¿o no? Bajaba el valor. Si yo tenía, por ejemplo, una de 100 y una de 100 en paralelo, ¿qué pasaba con la resistencia equivalente? Bajaba a la mitad, ¿o no? Bajaba a 50. Lo mismo pasa con la extensión de los cables. Si yo los extiendo muchos metros, le voy a tener una resistencia en el conductor, ¿ya? Y obviamente van conectados al mismo punto. Si yo ocupo los compensadores en el sensor, voy a tener una resistencia en paralelo, por lo cual se me va a anular la resistencia del cable, ¿ya? Y voy a estar midiendo directamente el sensor. Por eso se ocupan compensadores, ¿ya? Hay sensores que son de 2 hilos, entenderán por qué, porque tienen las dos señales del sensor. Las de 3 hilos, como la que tienen ahí, es en este caso la señal del sensor y 2 compensadores, y las de 4 hilos, que son 2 cables arriba y 2 cables abajo. Eso es solamente. Cuéntame. Y en este sentido ya, el tema de los compensadores netamente para poder eliminar como la extensión, la resistencia que puede producir el conductor, ¿no es cierto? Si tiene una extensión demasiadamente larga. Pero por ejemplo, en el caso que, no sé, no conectásemos los conductores tan lejos y tuviésemos, no sé, el registrador más cerca, ¿Ya? la posición que tienen los compensadores dentro del sensor, ¿están en el mismo lugar o están en distintas posiciones? No están en los mismos puntos, están en los mismos puntos en este caso del sensor. Ahora, yo entiendo si es que usted, por ejemplo, quiere conectar solamente el registrador un poco más cerca, ¿ya? Puedo hacerlo y puedo conectar la PT100, puedo conectarla perfectamente a dos hilos, ¿ya? Tomando el terminal 1 y cualquiera de los compensadores, porque el mismo cable, si lo puede ver eléctricamente, ¿ya? Se puede hacer, pero si la extensión es de demasiados metros, ya conviene ocupar el compensador. Aunque en este caso el tipo va a depender igual del tipo de conductor que se utilice. ¿Ya? Por lo general en instrumentación se ocupa un conductor, una triada de 18 WG, apantallado así. ¿Ya? El apantallamiento es netamente para que no se me filtre el ruido eléctrico de los demás conductores que están asociados, ¿ya?, al mismo cable. ¿Ya? Estos son determinados cables, ¿no es cierto? No, creo, ¿no? Sí, ocupa uno de 3 nomás. Pero son de determinados cables, no pueden ser más presos ni esto porque varían en su Tipo de cable que usa ya, si es que es más grueso no. ¿Ah? O sea, puede ocupar un cable más grueso, pero lo que pasa es que igual tiene que ver con cuando yo digo al sensor, la conexión externa, que igual se más elástico el cable. Sí. De hecho, entre más delgadito lo que pasa el cable, ya, igual tengo más resistencia, pero puedo llevar menos corriente. Entre más delgado, ahí está. Eso es lo que sucede igual. Entre más delgado, más resistencia uno se enfrenta al sensor. No, el cable, solamente el cable. Por lo general, un cable más delgado genera más resistencia, pero transporta menos corriente. ¿Ya? Porque es que lo que pasa es que en señales de instrumentación la corriente es prácticamente 1000 amperes, entonces no me importa demasiado el grosor del cable. ¿Ya? Puede ser un cable delgado, pero en este caso no atochar la llegada de los tableros, porque igual la llegada de los tableros son muy pequeñas para tener tanto cable metido tan grueso. ¿Ya? Ahora, lo primero que nosotros estamos viendo en esta primera parte, ya porque se van a quizás preguntar qué tiene esto que ver con lo que tenemos que ver ahora, es la adquisición de un dato por medio de un sensor. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos en esta escala ya, de adquisición de un dato es captar el sensor, captar la señal por medio de un sensor. ¿Ya? Entonces, tenemos en este caso la variable de terreno, temperatura en este caso, la recoge el sensor. ¿Ya? El primer elemento de la cadena es el sensor, el que va a recoger el dato. El sensor puede ser de qué tipo? Bueno, en este caso de temperatura. Veamos si es que está abierto. Acá el sensor que tenemos, implícito, acá en este tablero que armamos con los chicos de cuarto, tenemos un sensor de corriente, acá montado, para medir la fase del motor. Si quieren lo pueden venir a ver, no hay problema. ¿Ya? No te lo estamos viendo. ¿Ya? Acá tenemos el sensor de corriente. Voy a tener que ir ahí, eso lo colocamos, ¿ya? Pero aquí me está midiendo la corriente de fase, ¿ya? Y esa corriente de fase, ¿ya? Y justo un elemento que también tenemos que ver ahora, es demasiado alta, ¿ya? Porque esto es un toroide que se transforma
la corriente de 30 amperes que va a pasar por la línea, me la transforma a una salida que sale por estos cables, por el secundario es un transformador al final, a una señal de 0,5 amperes. ¿Ya? En un PLC, el PLC en este caso trabaja a una señal de miliamperaje. Aquí estoy trabajando en amperes. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa señal? Achicarla, acondicionarla y linealizarla para que el PLC la pueda leer. Todos los PLC trabajan con 1000 amperes nomás. Pueden trabajar con miliamperaje o voltaje. Nada más. Las dos formas, sí. Por lo general, el tipo de señales que nosotros vemos en terreno. ¿Ya? Entonces, como esta señal de salida, acá por el secundario del transformador es demasiado alta, la tengo que acondicionar antes. Y eso es un elemento que también tenemos que ver en la pizarra que se llama transductor. Ese transductor es el elemento que está acá, en donde toma esa corriente que va en amperes, ¿bien? Que entra por acá, ¿bien? Y la transforma en miliamperes, para que así el controlador la pueda leer. ¿Bien? Y eso, o sea, la baja, o sea, no, la transforma, ¿sí? Y allá la baja. Y ahí la reduce y la condiciona. Es el elemento acondicionador del señal. Exacto. La transforma en este caso al fin y al cabo en un protocolo industrial de corriente. ¿Ya? Corriente o voltaje depende cómo nosotros configuremos ese transmisor. ¿Ya? Y en el de temperatura que vamos a ver ahora no es muy distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si nosotros no tenemos, por ejemplo, un módulo especializado para leer las PLC que tenemos ahora, vamos a tener que agregar otro elemento más a la carga. Ese elemento de ¿cómo se llama? Transductor. Entonces, por eso es como un común en lo que nosotros vamos a ver acá. ¿Ya? Voy a cerrar por si acaso. Cuidado con las manos. Vayan a apretar. Ya. Entonces, como les comentaba ahí en el tablero, si por ejemplo, a ver si es que sí, acá está. Ahora, si es que yo no tengo un elemento intermedio para poder, o sea, perdón, si es que yo en este caso no tengo el módulo para el controlador para leer esa señal, ¿bien? Voy a tener que instalar un transductor, ¿bien? En el caso del transductor, para ese PTC viene siendo uno del tipo Borne, está acá, ¿bien? Y bueno, este transductor, vamos a poner un poquito en pantalla, para que los que están de forma remota lo puedan ver, tiene una conexión de 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos, ¿bien? Y es un transductor activo, ¿bien? Con activo me refiero a que necesita alimentación de una fuente en este caso para poder operar, para poder funcionar. ¿Ya? Y además, bueno, una vez yo le ingreso a la señal, ¿ya? Ese elemento transductor lo que hace es linealizarla o transformarla, ¿ya? Para que así el controlador la pueda leer, interpretar, ¿bien? Ahora, ¿por qué igual linealizarla y escalarla o también filtrarla? Porque muchas veces se nos da, nosotros que pedimos en este caso pasar un conductor, ¿bien? Para poder leer una señal en terreno, muchas veces sucede que pasan ese cable de instrumentación de señales muy bajitas sobre cables de fuerza, de motores. Ustedes saben que en electricidad, si yo tengo en este caso un conductor que pasa alta corriente, ¿qué sucede con el campo magnético que se genera alrededor del cable? Es bastante alto. Y por efecto de transformación, lo que sucede es inducirme un voltaje en los conductores que están aledaños a ese conductor de fuerza. Por lo cual se me filtra ruido, una señal anómala, una señal, la señal portadora. ¿Y qué voy a tener que hacer con eso? Voy a tener que igual filtrarlo. Y el transductor también hace esa tarea. ¿Ya? Por eso es que la linealiza y la filtra, la condiciona, en otras palabras, para que así la pueda recibir el controlador y yo la pueda, en este caso, leer por medio del equipo registrador. ¿Ya? Controlador o registrador, y vuelva a leer la señal. Entonces, otro elemento a la cadena para adquirir esa señal de terreno, ¿ya? Asociada igual a la misma variable de temperatura es un transductor. Transductor. Profe, sería específico un transductor de temperatura. De temperatura, para sensor resistivo. ¿Ya? ¿A qué significa ser resistivo? Al ser resistivo, yo me refiero, por ejemplo, que el valor resistivo entre los terminales que yo voy a ir midiendo va a cambiar, ¿ya? De acuerdo a la temperatura ambiente que yo mida, o la temperatura a la cual esté sometida la sonda. La sonda es la punta de ese sensor. Quizás la vea un poquito que no, porque pusimos fuego por un encendedor para que variara, porque si no, si la caliento con la mano no va a variar casi mucho.
un sensor industrial, ¿ya? Entonces, claro, ese valor receptivo lo va a transformar el conductor, ¿ya? Porque ese PLC lamentablemente no tiene un módulo especial para leer GT100, ¿ya? Solamente mide corriente, ¿ya? Y ese transductor me emite corriente. Entonces yo puedo conectar esos dos equipos, ¿ya? Profe, y esto tiene toda esta entrada y la salida de la Tierra y todo, es justamente para la configuración de acuerdo al sensor, que es de dos hilos, de 3 hilos y de 4 hilos. Sí, exacto. Ahí están las conexiones en la entrada, ¿ya? Bueno, voy a ocupar tales terminales para el tipo de sensor que yo ocupe, ¿bien? Pero eso es solamente RTD, ¿ya? Hay unos especiales para termocupla, ¿ya? No es el mismo, ¿ya? Es similar, pero el modelo cambia. Las termocuplas en este caso son un sensor igual de temperatura, pero que me emite un milivoltaje. ¿Termocupla ya se he escuchado? Sí. Esa es la tarea de la termocupla, ¿ya? Pero en este caso, como tenemos una RTD, ¿ya? Necesitamos ese tipo de transductor. Ese tipo de transductor, igual lo vamos a ver en clase más detalladamente, cómo configurarlo, pero yo en este caso puedo establecer, ¿ya? La salida que va a tener, ¿bien? Que va a ser corriente, voltaje, qué magnitud va a tener. En el caso de voltaje vamos a tener rangos de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts y de 0 desplazados de 1 a 5 y de 2 a 10 volts. Yo también puedo desplazar ese valor mínimo. En el caso de corriente, los valores típicos, 0 a 20 mA o 4 a 20 mA. ¿Ya? También tiene la gracia de que yo puedo configurar alarmas con ese transductor. Puedo configurar en este caso, ya. Mejor no les digo las alarmas que van a tener, pero por ejemplo, si yo conecto el sensor con el transductor, ¿qué fallas posibles se me pueden dar en esta red? Como pensando un poco como qué fallas yo puedo tener. Que se me cortocircuite el sensor, puede ser una, ¿ya? Que se me corte el cable de repente, ¿ya? O no llega bien el sistema o que no llegue la señal como corresponde al... También se puede dar ese caso, que quizás en este caso el instrumentista conectó mal el cable o se olvidó pelarlo bien y quedó pescado solamente el aislante y no el cobre, también puede darse. Eso sería un sensor abierto, ¿ya? ¿Ya? Esas alarmas también las puedo configurar, ¿ya? Con un rango especial obviamente. Por ejemplo, para un cable cortado yo puedo configurar que la señal de salida sea la máxima de la escala, o sea, un poquito más arriba de la escala, por ejemplo, el 5% más. Digamos 22 mA. 22 mA se va a significar, por ejemplo, cable cortado, ¿ya? Quizás si yo estoy trabajando en un rango de 4 a 20, por ejemplo, 3.3 significa ¿ya? Sensor en corto, ¿ya? Pero eso el controlador o el registrador, yo eso lo tengo que programar, ¿ya? No es algo que venga automático. Yo puedo configurar la alarma ahí, pero el controlador hace la lógica para, en este caso, llevar a cabo el control del sistema. O en este caso, el mejor diagnóstico, un diagnóstico más certero de lo que yo tengo. ¿Bien? Entonces, en resumen, tengo primeramente el sensor y después el traductor. Después tengo el equipo registrador, que va a captar la señal. ¿Bien? Ahí sí. Registrador o controlador. ¿Registrador o controlador? Ya. Registrador pueden ser los analógicos, ya. Yo me acuerdo en la pesquera teníamos un armatoste más o menos grande, donde iban conectados los cables de la expectación directa. Y la maravilla es que me iba imprimiendo papel y me iba trazando el gráfico de días, que tenía que irlo guardando, o sea, irlo guardando entre comillas, pero es así una cacha de papeles para las temperaturas, por ejemplo, de la semana pasada. ¿Ya? Imaginarán si yo quiero ver la de meses atrás. Va a tener que ir a bodega a buscar el archivador con todos los papeles. Entonces, si está el equipo, ¿será eficiente? Quizás para los componentes que tenemos hoy en día no mucho, ¿ya? Porque es un registrador análogo antiguo. También tenemos orómetros. Los orómetros, como dice la palabra del orómetro, ¿para qué podría como servir? ¿El odómetro? Orómetro, no el odómetro. El odómetro es la rueda para medir los metros. El orómetro me sirve para registrar horas, nada más que eso. Yo habilito el terminal de entrada, ¿ya? Y él ya empieza a contar el tiempo, nada más que eso, cuenta horas. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, me sirve para saber cuánto tiempo estuvo la caldera encendida consumiendo petróleo. Entonces yo puedo, en este caso, en base al flujo, en base al tiempo, calcular más o menos cuánto consumió la caldera, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva funcionando un motor? También lo puedo ver, así como el registro. Cada tanto horas, por ejemplo, mantenimiento.
también se puede hacer, ¿ya? Pero lo único que hace es contar. Y ese barómetro por lo general es físico, es análogo, ¿ya? Yo le tengo que ingresar o una habilitación o un tren de pulsos para que él vaya contando, ¿ya? Pero estos sistemas se vuelven un poco ya más obsoletos, ya que son analógicos, ¿ya? En un mundo, en este caso, ya interconectado, donde todo depende ya de la informática, ya en sí, se vuelve, en este caso, ineficiente. Por lo tanto, los equipos digitales, ¿ya? O equipos, en este caso, más tecnológicos que nosotros ocupamos son controladores, al final. Llevamos esa señal a un controlador, donde él lee y registra esa señal internamente. Y después un sistema accede a ese registro y lo lee de forma directa. Es más eficiente, porque yo tengo control de la información. No tengo que ir a terreno a ver cuánto marcó el motor, o cuánto en este caso está la temperatura actual. En una pega pasada que teníamos arriba, antes de instalar el sistema SCADA que está montado, el viejo iba cada tanto a un reloj, iba acá a rescatar los datos de presión. Iba como tomando muestras de cada una hora. Cada una hora iba el viejo, registraba el valor y se iba a la oficina. Volvía otra hora después, volvía a tomar el valor. Y en este caso constantemente después trazaban una gráfica en base a eso. ¿Qué pasa con esos tiempos muertos que estaban entre medio, variando la señal? Los perdí, no los tengo. ¿Qué pasa entre el transcurso de una hora y otra? No tengo ese valor, ¿ya? Tengo una gráfica que en este caso no es eficiente, porque se va tomando en base a muestras de tiempo muy largas, ¿ya? Necesito algo más preciso. Y eso viene a suplir lo que viene haciendo el controlador, ¿ya? El controlador se da la tarea de registrar esa señal, guardarla, ¿ya? Y yo después acceder como sistema externo a poder leer esa señal, ¿ya? Pero la señal se guarda acá, una vez yo la tomo, ¿ya? Y en esta etapa viene una parte importante, ¿ya? Porque aquí el transductor a mí me emite una señal eléctrica, ¿ya? Puede ser o voltaje o corriente, en este tramo. Este tramo ya es un dato duro, ¿ya? Es un dato, ¿ya? Es la variable implícita, pero antes de pasar a esto, yo tengo que pasar por otra etapa más. Tengo que escalar ese dato, ¿ya? Porque lo que hace el PLC en realidad, ¿ya? Es transformar ese dato a un valor de registro, ¿ya? Y ese valor de registro va de acuerdo a la resolución que tenga el módulo. Y aquí aparece un concepto nuevo que es resolución, ¿ya? Entre mayor resolución tenga un equipo, mayor en este caso capacidad tiene de registrar pequeños cambios o variaciones en él, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, un equipo de 8 bits a un equipo, por ejemplo, con una resolución de 14 bits. El de 14 bits tiene mayor resolución y puede en este caso captar más cambios o variaciones en la señal que estoy midiendo, ¿ya? No sé si les parece quizás que en la unidad hagamos un glosario con los términos, con la terminología, quizás para irla teniendo. Así que, ya, Wells va a ser el encargado de realizar las palabras, en este caso, que las que tengamos dudas con las palabras que queramos una definición certera. Así que, ¿me podría ayudar con esa palabra? Resolución para añadirla al glosario. Y OPC también la ¿ya? OPC y resolución. Ya, y después me la hace recordar en clase para empezar a subir la materia. Controlador. Entonces, el equipo va a transformar esa magnitud eléctrica que está midiendo el canal en un valor numérico, ¿ya? Que de acuerdo a la resolución puede cambiar, ¿ya? En el caso de equipos que son de 14 bits, que son los equipos que tenemos montados ahí, de 14 bits, yo voy a tener un número que va a oscilar desde 0 a 16.383. En un equipo de 10 bits, con esa resolución voy a tener un número de 0 a 1023 valores. En uno de 16 bits creo que era hasta 65.335, creo que era el número máximo en 16 bits, ¿ya? Bueno, esto tenemos que ver por qué en realidad hay una fórmula para obtener esos valores, por si acaso, ¿ya? ¿Pero a qué me refiero? Y de acuerdo, por ejemplo, a donde yo escale la temperatura, el resultado del número, el formato numérico equivalente va a ser el número que tenemos acá, ¿ya? Ejemplo, yo estoy tomando una temperatura, por ejemplo, de 0 a 300 grados Celsius, ¿ya? Él va a tomar esa temperatura, ¿ya? Y en base al formato con el que esté trabajando, para él el 0 grados Celsius va a ser el valor 0, ¿ya? Y el 300 grados va a ser el convertido, por ejemplo, a 16.383. 16.383. Es un valor, perdón, es un número que es, me olvidé la palabra,
cuando no tiene una unidad, Sería proporcional de acuerdo al Un rango. equivalente. no, tiene un número, perdón, tiene un nombre que se me olvidó. Adimensional. Adimensional. Es un valor adimensional, ¿ya? No tiene unidad. Es un valor de registro equivalente nomás o proporcional al valor, a la magnitud que yo estoy midiendo. Bien, 0 grados, 0 valor en este caso, 300 grados, 16.83 en el valor de registro. Este formato de número, ¿ya? Cuando yo trabajo solamente con números positivos, se llama unipolar. Formato unipolar. Cuando yo trabajo con los valores negativos, ¿ya? O con escalas en este caso negativas, por ejemplo, menos 3200, no me acuerdo, déjame hacer una operación sencilla, que era la diferencia nomás. Era la diferencia, o la mitad mejor dicho, 383. Ahí está, 8191. Menos 8191 a más 8191. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, la misma conversión. 0 grados Celsius va a ser menos 8191 y 300 grados Celsius va a ser 8191. 8190, parece. Si yo sumo estas dos maravillas, me va a dar el número máximo, porque igual sigo trabajando en el mismo formato, ¿ya? Solamente que los rangos cambian, ¿ya? Este formato se llama bipolar. Sería lo mismo 14 bits, pero en bipolar. Sí, en bipolar. Este tipo de trabajo, o sea, este tipo de representación del dato se llama bipolar, en negativo. En positivo se llama como unipolar. ¿Ya? ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que yo si al operador yo le pongo este valor en la pantalla, él no va a tener idea de lo que es ese valor. ¿Qué es 16.383? ¿Qué es 8.191? No sabe, no le puedo decir sume. Me tira el casco por la cabeza. No le puedo hacer eso. Entonces, este dato yo se lo tengo que escalar, ¿ya? A un valor que él entienda, ¿ya? Esa conversión del dato o esta representación del dato al valor de temperatura se conoce como unidad de ingeniería. ¿Perdón, profe? ¿Ah? La representación de este dato, ¿ya? Al convertirlo, por ejemplo, a la unidad con la que yo estoy midiendo, esa transición se llama unidad de ingeniería. O el dato final se llama unidad de ingeniería. El dato con el que estoy tratando. ¿Bien? Y el dato de la unidad de ingeniería es el que yo muestro en el sistema. Ese dato. ¿Ya? ¿Me va quedando como más o menos claro? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Tengo un dato que me lo va a escalar el controlador, y este dato, obviamente, que es lo que está leyendo, yo lo tengo que convertir, ¿va? A la unidad de ingeniería que yo estoy midiendo. ¿Bien? Y eso lo hace el controlador. El controlador es el encargado de escalar esa señal. Y se produce un escalamiento. Y registro. Escalamiento y registro del dato. ¿Ya? Lo hace el controlador. Ahora, yo lo que hice recién fue escalarla. Por ejemplo, lo escalé a la temperatura, que es lo que nosotros estamos midiendo en terreno explícitamente. Ahora, ¿qué es el registro? El registro no es nada más ni nada menos que tomar la unidad de ingeniería y almacenarla en un registro del PLC, ¿ya? En el PLC, el FATE, que en este caso tenemos dos tipos de registros, los registros del tipo R y los registros del tipo D, ¿bien? Yo quiero que ustedes lo imaginen como una matriz, ¿bien? Una matriz, no se me asusten, ¿ya? Con las matrices, ¿bien? Yo tengo una matriz con ubicaciones de memoria, ¿bien? Yo tengo, por ejemplo, la primera, vendría siendo la de 0, la de 1, la de 2, la de 3. ¿Se entiende la idea, no? Son ubicaciones de memoria, ¿ya? Y obviamente, una vez lo termino de escalar, yo le tengo que decir al PLC, bueno, ¿dónde voy a guardar el dato? ¿Ya? Digamos que el dato lo voy a guardar en D1. Entonces el dato se toma y se guarda en esa casilla. Y aquí se registra y se almacena el dato. Listo, en el PLC. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer esa temperatura que estoy captando en base a otro sistema, yo tengo que acceder al registro donde está guardado. ¿En qué lado está guardado? En D1. Entonces, mi sistema tiene que ingresar
al PLC número tanto, con dirección tanto, en esa dirección de uno. Y él ahí toma el dato y lo muestra. No hace nada más que mostrar. Todos los sistemas se basan en lectura y escritura. ¿Ya? No se basan en más que eso. Aquí estoy almacenando el dato para que otro sistema después lo lea, lo vaya a rescatar de detalle. ¿Ya? Ahora, listo, una vez yo tengo el dato ya guardado, almacenado y registrado, yo lo que en este caso tengo que hacer es mostrar ese dato. ¿Ya? Y aquí lo puedo mostrar de dos formas. Lo puedo mostrar en este caso con una pantalla, un interfaz de máquina, un HMI como se le conoce, ¿ya? O lo puedo mostrar en base a un sistema SCADA. Ambos sistemas tienen similitudes y diferencias, ¿ya? No son lo mismo, ¿ya? El SCADA es más poderoso en cierto sentido, ¿ya? El HMI, nosotros vamos a asociar HMI, quiero que este término lo tengan bien implícito, lo que viene siendo una interfaz de este tipo, que nosotros lo vamos a asociar a una pantalla, ¿ya? Una pantalla en este caso TFT, ¿ya? Touch, táctil, ¿bien? En donde me va a mostrar valores. Y en este caso también escribir valores, porque también puedo hacer esas dos acciones. Pero es más limitada que el SCADA en ciertos aspectos, en conectividad, en capacidad, porque es un sistema embebido, es un sistema en este caso que no tiene demasiada memoria, no tiene demasiada RAM, entonces no puedo en este caso abusar con ciertas funciones. Por ejemplo, poner gráficos mejores, guardar más cantidad de datos. La pantalla que yo les voy a traer, máximo puedo guardar hasta 7 días de datos. Pero si yo quiero en este caso llevar un registro de años, no me sirve mucho. Tendré que poner un sistema más poderoso, ¿ya? El tipo de arquitectura que nosotros tenemos en la pesquera vendría siendo la de un servidor, ¿ya? Central de SCADA, y abajo tenía dos servidores más. Y esos dos servidores eran un servidor historia, en donde el servidor historia lo único que hacía era guardar los datos, registrar. Entonces yo almacenaba datos de años, y yo podía en este caso acceder a tal fecha y a tal hora, con tal variable que yo quería monitorear, ¿ya? Pero el servidor SCADA no guardaba ese dato, solamente lo derivaba, ¿ya? El servidor, el otro que teníamos implícito era el servidor Workspace, que a mí me servía para poder leer desde afuera, una conexión a internet hacia ese servidor y poder ver cómo se llama este proceso, ¿ya? Para eso me servía. Entonces, el SCADA me permite hacer ese tipo de funcionalidades, ¿bien? Más no el HMI. El HMI solamente me permite monitorear en terreno algunas variables. Claro, se me reduce todo el cableado porque solamente se reduce a una fuente, ya un cable de comunicación y la pantalla. No tengo toda esa botonería de control, registradores, orómetros, todo ahí en el tablero no. Y te podría tener un tablero más pequeño, que es solamente para la pantalla, ¿ya? En cambio, el servidor, en este caso el computador que está cargado con el SCADA, sistema de monitoreo, va en una sala de control, ¿ya? Pero yo puedo acceder de distintas formas hacia ese sistema. Ya, entonces, el registrador o controlador después deriva ese dato hacia algún sitio, ¿ya? Y puede ser el SCADA, ¿ya? O la HMI. Y lo que pasa es que para el SCADA hay un paso intermedio. Ahora, yo les comenté al principio, ya volviendo un poco más al origen, acerca de lo que era un OPC, ¿no? El OPC, lo que va a hacer en este caso es comunicar distintas marcas de equipos ya en un solo sistema. Eso es lo que va a hacer, eso no estamos claros, ¿ya? Pero lo que pasa es que antes de eso hay un driver de comunicación que para FATEC hay que configurar antes, ¿ya? Y ese driver, o ese, en este caso, ese programa, que lo podemos abrir aquí, se nos va un poco el computador, perdón, esperamos que prenda. Ya me voy a conectar para mostrarlo acá. A ver. Ya. Al tiro. Voy a dejar de proyectar acá. Ya. Y voy a mostrar acá. Ya. Entonces ya estamos en el programa ya. Bueno, siempre hay un error de esto, pero bueno. Ya. El programa que vamos a ver aquí se llama FATEC Net OPC. ¿Este programa para qué es, profesor? Para configurar el
Eso es para, en este caso, registrar los dispositivos, los puertos de comunicación de esos dispositivos y las señales que yo quiero ingresar a un sistema de monitoreo. El paso intermedio antes de pasar al escala. ¿Ya? Lo que va a hacer el FATEC Neto PC, ¿ya? Para ese equipo que nosotros tenemos acá, va a ser registrar esas señales, ¿ya? Para después poderlas mandar a un sistema informático de monitoreo. Y viene siendo en este caso el escala. ¿Ya? Ese es el paso intermedio que nosotros necesitamos realizar. Ahora, hay dos versiones, la FATEC Serial OPC, que trabaja con el puerto Serial. Puerto Serial tiene que hacer con velocidad de comunicación, ¿no? Entonces, pero en este caso el NET lo trabajo directamente con un puerto Ethernet. El puerto Ethernet me pide qué cosas me piden, lo que ustedes han visto en redes. Me pide el número de puerto y me pide dirección IP del equipo. ¿Ya? De acuerdo a la red que yo me voy a conectar. Entonces, en este programa, yo lo que tengo que realizar, obviamente esto es bien visto de forma bien somera, ¿ya? Esto hay que entrar a profundidad cuando nosotros vamos avanzando en la materia, ¿ya? Estamos solamente como mera introducción, ¿ya? Yo hago una nueva, ¿cómo se llama este archivo? ¿Bien? Lo voy a tener que guardar en algún lado, por ejemplo, ahí en escritorio. ¿Bien? Y acá lo que me va a pedir primeramente es ingresar los dispositivos al FATEC Source, ¿bien? O en este caso al listado de dispositivos que yo voy a tener acá. Porque aquí, recordemos, no vamos a trabajar solamente con un PLC, podemos trabajar con los PLCs de toda la planta. ¿Ya? Y puedo tener 40 PLCs, puedo tener 30 PLCs, como puedo tener 3 PLCs. ¿Ya? Entonces, en FATEC Source, yo lo que voy a ir haciendo es ingresar los dispositivos que yo quiero ir añadiendo. ¿Ya? Creemos uno de ejemplo solamente. ¿Ya? Creemos un dispositivo, por ejemplo, con ese nombre y con esa dirección. ¿Ya? 192.168.0.100, ¿ya? Puerto 500, listo, y aplicamos los cambios, ¿ya? Una vez ya tengo el dispositivo creado, yo a este dispositivo le empiezo a decir todos los registros que yo quiero empezar a almacenar, en este caso tener en el programa para que así el escala lo pueda leer. Puede ser los que yo quiera ocupar, ¿bien? O puede ser todos los del PLC que yo quiera poner acá. Ahora si yo los voy a ocupar todos, claro, los pongo todos. Yo no pondría en este caso, porque aquí en este tipo de registro tenemos hasta 2000 registros. Mejor ocupar los que yo voy a necesitar solamente. ¿Ya? Y aquí en esta carpeta voy añadiendo los ítems de datos, ¿bien? Que son netamente las direcciones, no, nada más que eso. ¿Ya? Pero esto es súper organizado, ¿bien? Primeramente, el nombre de la señal que yo quiero ingresar, la descripción y, por ejemplo, el tipo de señal, si es booleana, si es entera, si es flotante, ¿ya? De acuerdo al tipo de señal con el que estoy tratando, ¿ya? Yo les voy a aplicar, por ejemplo, y esa ya se guarda, ¿bien? Ya se guarda en la carpeta. ¿Ya? Y ahí agregué mi primera señal al PLC. Con ese nombre, bueno, que el que está de defecto, que se llama New Data Item, ¿ya? Le doy un tipo y todo. ¿Ya? Entonces, el sistema externo va a acceder al PLC a través de este programa y va a acceder a esa dirección. Y en esta dirección, perdón, y en este ítem va a acceder al dispositivo número tanto, con número de puerto tanto, con dirección tanto. ¿Ya? A esta dirección. Va a ingresar. Con el mismo nombre que yo le puse. Por eso hay que ser organizado. Y esto se preguntará, ¿es para todas las señales, profe? Sí, es para todas las señales. Y se darán cuenta que es súper organizado, es súper estructurado. Dispositivo y señal. Aquí abajo puedo poner el mismo nombre de otro tipo de señal, pero con otro dispositivo distinto, ¿ya? Y así voy agregando. Es súper metódico el agregar los datos, ¿ya? Yo esta hoja la puedo exportar si yo deseo, por ejemplo, una base de datos para leerla de forma externa, ¿ya? Con otro equipo. Por ejemplo, el equipo que trabaja exportando la base de datos viene siendo el Embarque, que es otra marca, ¿ya? Ese tipo de sistema de comunicación se llama DTE, donde yo exporto la planilla de señales externa y en este caso se la tengo que cargar al escáner, ¿ya? Pero cada modificación que haga tengo que volver a exportar la planilla y volvérsela a cargar al escáner, entonces es más ineficiente. Ese tipo de lectura se llama fuera de línea, ¿ya? La lectura en línea, que es la que estamos llevando a cabo acá, la de configurar el equipo en este momento, se llama en línea. ¿Por qué? Porque yo agrego las señales, inmediatamente yo las puedo enlazar al equipo. Entonces tienes que descargar ese nuevo archivo y volvérselo a cargar de nuevo al equipo. ¿Ya? Más eficiente porque trabajo directo, no trabajo con otra cosa más que eso. ¿Bien?
Entonces yo voy a empezar a agregar las señales, ¿ya? Al Static Net OPC. ¿Ya? Y aquí hago el registro. Registro y comunicación. Ya. Y esto es el OPC. Entonces, claro, lo que va a hacer en este caso este software es tomar ese dato de protocolo FATEC y lo va a transformar, en este caso, a un, ¿cómo se llama esto? A lo que viene siendo la estructura del OPC, para que se cuenten. Ese software está instalado entonces en el equipo SCADA final. No, el cada final es otro. Ese es el Porque entonces este estaría, a ver, este es como la base de datos entonces. Sí, y Toda la captura que tiene el controlador, los registros del controlador se van a guardar ahí. Entonces esto no es como una base de datos. se van a guardar siempre y cuando yo lo registre. Ese es lo importante. Porque yo puedo en este caso registrar todas las señales que yo vaya guardando o solamente las que me interesan rescatar o mostrar. ¿Ya? Si fuera una base de datos se guardarían todas acá. Pero en este caso voy seleccionando yo. Sí. Voy filtrando en ese sentido. Pero sería un paso intermedio. Entonces este software, ¿dónde estaría instalado? ¿En qué parte, en qué dispositivo estaría instalado? ¿En el servidor del sistema? En el servidor. En el servidor. Y después, por mediante el software, donde se haga el monitoreo, lo rescata. Rescato de este driver. Sí. Este es como un driver de comunicación entre el PLC y el SCADA. Es como el intermedio. Este, de hecho, va a conversar con el OPC de forma directa. El OPC del SCADA, eso sí. ¿Ya? Es como cuando antiguamente conectábamos los programas de Visual Basic con la base de datos de SQL, que siempre había un programa intermediario. Podría decirse como el intermediario. Más o menos. Entre los dos, sí. Podría ser como el intermediario, ¿ya? Ahora, claro, este programa lo que va a hacer es conversar directamente con el OPC del SCADA. Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Porque aquí recordamos que todavía no estamos trabajando con el protocolo FATEC, ¿ya? Entonces, para leer este PLC, ¿ya? Bajo OPC, tengo que enlazarlo primeramente con el programa del driver de comunicación, que viene siendo este que tenemos ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Con este driver. Yo me perdí. ¿Qué pasó? ¿En qué parte se perdió? En el OPC. En este caso el controlador sería nuestro PLC, ¿no es cierto? Exacto, pasó de ahí. Ya, que recibió toda la información, que tuvo recibió el valor numérico según la resolución, ¿cierto? Ya. De lo que habíamos visto. Acá, exacto. Y esos datos los va a guardar en el OPC, si es que nosotros lo decidimos. Antes de eso, escalamos el dato. Ya. Y lo guardamos en un registro. Eso falta. Ahora, este programa lo que va a hacer es rescatar ese registro y añadirlo a este listado. Ya. Y ese registro está directamente asociado al PLC. Ese registro está asociado al PLC, sí, porque yo se lo indico acá en el programa. Pero por eso, el registro ese del escalamiento, ¿el PLC lo guarda automáticamente o también tenemos que generar otra interfaz que nos permita guardarlo? No. Yo en el código, en el ladder, yo le indico el archivo ya, o sea, perdón, la unidad de ingeniería que ya la guarda en un registro, en una sección. Yo lo que hago en este programa es leer nomás ese registro. En el OPC lo único que hago es leer el registro del PLC. Es leer solamente. El PLC ya cumplió su función de guardarlo acá. El programa externo tiene que acceder, ¿ya? Esa conexión es la que estoy configurando por medio de este programa, ¿ya? Este programa viene siendo, ¿ya? Por así decirlo, el traductor entre lo que es el protocolo del FATEC, del PLC, de este PLC, de esta marca, ¿ya? Con el SCADA que vamos a utilizar. El SCADA que vamos a utilizar es el iFix, es un SCADA general, no es de una marca, ¿ya? Cuando hay SCADA de una marca en concreto, este paso por lo general no se da, se conectan directamente. Pero como son dos elementos distintos de distintas fabricaciones, nos viene pero de chapa para probar lo que viene siendo el OPC. ¿Ya? Porque estamos comunicando un software de la General Electric con uno de FATEC, que es otra marca que es distinta. ¿Ya? Ahora, lo que yo voy haciendo acá es listar todas las señales que yo quiero que aparezcan. Yo voy filtrando, por ejemplo, yo quiero mostrar mi temperatura porque no hemos terminado con la temperatura. ¿Ya? La temperatura la guardé de 1, ¿ya?
acá en este software, ya, para que se vaya entendiendo mejor vamos a hacerlo con una señal que estamos ocupando, ¿ya? Ojo, es el mismo dispositivo, eso no ha cambiado nada, ¿ya? Pero añadimos un ítem de datos, y a este le vamos a poner temperatura. Le pueden poner temperatura directo o le pueden poner en este caso el número del lazo de instrumentación con el que trabaja, ¿ya? En instrumentación, en este caso, ¿con qué tipo de nomenclatura se trabaja? ¿Bajo qué norma? La norma ISA, ¿o no? La ISA 5.4. No se me olvide. ¿Ah? 5.1. Entonces, en este caso me indica la nomenclatura que va a tener el lazo, ¿bien? Si es un TT, aquí yo hago referencia. ¿ISA o ISO? ISA. Es distinta a la ISO. Ya, mucho no. Un TT. ¿Qué es un TT? Da una carita llorando. Me lo digo. Traductor de temperatura, ¿ya? Y acá al lado el número del lazo que yo voy a tener. No sé, el lazo 100, por ejemplo. Lo puedo añadir de esa forma si usted desea, ¿ya? Pero tiene que tener claro. Igual le puede poner abajo una descripción aquí, hace alusión, no sé, por ejemplo, temperatura tal que almacenamiento, no sé. La temperatura, por ejemplo, salida ducto número, puede poner abajo mayor información para asociar. ¿Qué es el TT? El TT100 es ese tipo de señal. Yo le puse temperatura para facilitar un poco más las cosas, pero es un nombre, ¿ya? Ahora, esa temperatura, ¿de qué tipo es, por ejemplo? ¿Ya? Ese tipo de temperatura, yo tengo en este caso un dato que viene siendo un registro de 16 bits sin signo, ¿ya? Sin signo es lo mismo que trabajar con unipolar, es lo mismo, ¿ya? Con signo se refiere a bipolar, ¿ya? Porque en este caso los números enteros saben que hace referencia a negativos, cero y positivo, ¿ya? En este caso son números que yo estoy trabajando en formato unipolar, por lo tanto. Y además el rango es 16,83 m. Lo pongo en este caso, en este valor de unipolar, me pide abajo el símbolo. ¿Qué símbolo va a ser? Bueno, ¿cuánto? En el tipo, la resolución la entrega determinada o da opciones como cerradas. Me da, por ejemplo, 16 bits en formato unipolar, me da 16 bits igual en formato entero, o en este caso bipolar, 32 bits, ¿bien? 32 bits en este caso del caso entero, y por último, discreto o booleano, ¿ya? Como es una temperatura, sabemos que no puede tener dos valores, ¿ya? O sea, tendríamos que trabajar en base a la resolución de 16 y 32 en uni o bipolar. Sí, en este caso 16 porque 32 no se justifica. Se justifica trabajar en 32 bits. Ya, y el formato del dato va a hacer alusión si esa va de temperatura, en este caso un valor positivo o negativo. ¿Ya? En este caso viene siendo un valor que va solamente desde positivos. Para el caso que estamos trabajando arriba, de 0 a 300. ¿Ya? 16 bits. Abajo el símbolo más alusión al tipo de registro que yo voy a tener. La W significa, significa word o palabra, que eso usted ya lo había visto, porque viene siendo una palabra de datos. Un conjunto de 16 valores. ¿No? O una palabra. En informática. ¿Cómo no entendí? No. ¿Qué era una palabra, por ejemplo, en informática? Una palabra de datos. Un conjunto de 16 bits, ¿verdad? ¿Sí? Ya, eso es lo que hace alusión aquí con la W, a una palabra, ¿no? El registro del tipo X me hace referencia a las entradas digitales, el de Y me hace referencia al registro de salidas digitales, el registro del tipo M, las de memorias, la S status, ya, pero esto tenemos que verlo en PLC. X. Como es un registro del tipo D, yo no me caliento mucho la cabeza, registro del tipo D. Ya. Lo asocio a eso. Ahí estoy guardando el dato, ahí tengo que rescatar el dato. ¿Ya? Y finalmente abajo me pide la dirección. Aquí en esta planilla, ¿dónde yo había guardado mi dato? De 1. Entonces abajo le pongo 1. ¿Ya? La dirección es 1. Aplicamos, y ahí está mi señal. Lista. ¿Ya? Y esa señal con ese nombre apunta a este registro. De 1, dispositivo tanto con dirección tanto. ¿Ya? Pero apunta a ese registro. Con ese nombre. O sea, por ejemplo, si tuviésemos dentro del mismo sistema un sensor de nivel, podríamos darle dirección D2 y tendríamos que poner ahí, agregar el dato, que sería nivel, y ponerlo en D2. Sí. Y lo podríamos recuperar de la misma manera en el mismo instrumento. Sí. ¿Ya? Es súper metódico, súper organizado.
Pero yo voy accediendo a los datos. ¿Pero qué pasa si hay muchísimas señales? ¿Ya? O sea, ¿cómo saber la posición específica del registro? La posición acá. ¿Sí? Solamente tengo que saber en el programa, en el PLC, dónde yo guardo el dato. Nada más que eso. Y en el PLC, profe, ahí también se configura eso. Solamente yo guardo nomás. Ya este programa anexo, en este caso va a acceder a ese registro. No, es que me refiero, por ejemplo, lo que decía Álvaro. Ya, tenemos el sensor de temperatura que está en D1, tenemos el de nivel en D2. ¿Cómo yo sé que el PLC está guardando en D1 en D2? Ya, porque en el programa en el ladder del código del PLC, yo le estoy en este caso mandando ese dato, moviéndolo a esa dirección. ¿Ya? Ahí yo lo estoy guardando en el PLC. ¿Ya? Pero el PLC, como les comento, solamente guarda nomás. ¿Ya? El que accede a otro programa, otra entidad, ¿ya? Distinto. Pero yo obviamente tengo que saber dónde está contenido ese dato en toda esta matriz de direcciones. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues yo accedo aquí al D3, ¿ya? Al D3, y el dato que estaba guardando en D0. Voy aquí, voy a leer siempre un valor vacío, no voy a leer nada, no me está captando. Y en realidad yo direccioné mal este programa a esta dirección, cuando en realidad el dato se estaba guardando acá. ¿Ya? Hay que tener, obviamente, ojo con donde yo voy moviendo el dato ya guardado, donde voy adquiriendo el dato. Entonces, lo que yo sé, el PLC es uno lo programa a uno el PLC, y este programa lo trae las datos que tiene el PLC para poder ver todos los datos registrados, ¿no? Sí, para poder así mandarlo al escala. Ahí está. Pero claro, este programa, como usted decía, accede al PLC. ¿Ya? Ya, una vez termino, aquí agregué una señal, pueden ser 50, puede ser la que usted necesite. ¿Ya? Yo ahora sí paso al sistema final de SCADA. ¿Ya? Este SCADA se va a componer de tres partes, de tres grandes partes. ¿Alguien está conectado por Teams, por si acaso? Yo no estoy conectado. Ya, ¿me puede decir si es que se está viendo el...? Sí, está bien. Está completito. Entonces acá, en este software que se llama iFix, también obviamente se lo tengo que subir, pero como les comento, estamos viendo bien someramente todos los sistemas que nos van a enlazar para adquirir el dato. Nos falta ver eso, pero ya no alcanzamos. ¿Ya? El iFix se compone de tres grandes partes. La primera es este espacio de trabajo en donde yo dibujo el proceso, el sinóptico. Ese dibujo puede ser una copia exacta del proceso, como puede ser el tablero eléctrico que tiene el viejito enterrado. Lo que sea más similar a lo que él entiende. ¿Ya? ¿Ya? Puede ser como les comentaba, una imagen así como bien precisa del proceso, puede ser hasta una foto si usted quiere, ¿ya? O puede ser algo similar a un tablero que el operador en este caso conozca, sepa, donde ver obviamente las señales que él necesita. ¿Ya? Aquí yo hago el dibujo, el mono, por así decirlo. ¿Ya? Bien. La segunda parte de este SCADA es la base de datos. Y esta parte es importante. ¿Ya? La base de datos, bueno, aquí vamos a ver después más a fondo, pero la encontramos en aplicaciones y administrador de base de datos. Y aquí van a ver un pequeño listado de algunas señales que tenía para hacer sufrir a los de cuarto. Sí, hay que verlo, pues, pero esperemos que hay que echarle carbón al PC. Ahí está. ¿Ya? Aquí las señales cuando yo las ingreso ya pasan a llamarse tags. Tags. Ya, pues carga. Vamos a elegir mal. Es que me medio pesadita la cosa así. Ya, ahí está, listo. No, tampoco son tantas señales, ¿ya? Se ven hartas, pero tampoco son tantas. Son un aproximado de... No, tampoco tiene. Tampoco vamos para tanto. A ver, voy a abrir este software si es que... Para que no me hinche, que capaz que esté leyendo ahí. Son 68 señales nomás. ¿Ya? Ya, por si... No más, ¿ya? Ahora, por el programa que voy a abrir recién, ya no se preocupen, es de otra marca, pero lo que pasa es que me está diciendo que quizás está leyendo ese programa y no está accediendo, entonces se me está demorando.
¿ya? Pero me viene perfecto porque aquí yo tengo dos fabricantes enlazados al mismo escala, ¿ya? Fatec y Allen Bradley, ¿ya? ¿Se acuerdan del paso anterior, del programa anterior que habíamos visto? El Fatec Net OPC, ¿ya? Esta tiene una versión similar que se llama RC-Links, ¿ya? El RC-Links, a mí lo que me sirve es para lo mismo, leer el PLC y guardar las señales, ¿ya? Solamente que ahí se le denomina como data collection. Empieza a coleccionar las señales que yo tengo, ¿ya? Y después yo mismo en este caso las puedo llamar. Aquí, por ejemplo, para dar RC-Link estoy llamando ese tópico, ¿bien? O esa data collection, el número del PLC, ¿bien? Y el software que estoy ocupando. Es súper ordenadito, ¿ya? Ahora, para lo que a mí me importa, ya porque estamos ocupando FATEC, ya no estamos ocupando Allen Bradley, aquí yo tengo, por ejemplo, una de las FATEC, está clarísimo aquí en la pantalla, de hecho, se puede ver, en la cual yo, por ejemplo, le puse medición corriente, tal cual, así, final, medición corriente, ¿ya? Pero usted, como le comento, puede ponerle el tag, en este caso, del terreno que puede tener, en este caso, LTA que da evolución. ¿Nivel de temperatura? No, transmisor de nivel. Transmisor de nivel con el lazo 700, por ejemplo. Aquí el PE, aquí evoluciona. Sensor de temperatura. ¿Ya? A una distinta SE, aquí hago yo alusión. Sensor de velocidad. SPI. Sí, por speed. Lazo 500. ¿Ya? Así puede señal analógica, descripción de la señal, tiempo de escaneo, el driver de comunicación, OPC en este caso, dirección SPH. física y el valor. ¿Ah? El SPH, el TK, ¿cierto? El SPH. ¿Cuál? ¿El SPH? Ah, SPH en este caso yo hago alusión al setpoint. A un setpoint no. El setpoint es un valor de referencia que ocupa el controlador para poder en este caso llevar a cabo un control. El TK. A la redundancia, sí. Puede ser. ¿Ya? Pero bueno, no es tanto entrar en detalle en esto, es en la base de datos, ¿ya? Lo que hace la base de datos, ¿ya? Vamos a leerlo acá arriba. Ya, tenemos el sinóptico, ¿ya? O tenemos en este caso el esquema. ¿Ya? Esto es el escala ya, ¿ya? Entonces, claro, ¿ya? Este gráfico ya viene siendo para el escala. Tenemos primeramente el esquema del espacio de trabajo que hemos visto, nosotros hacemos un dibujo, ¿verdad? ¿Ya? Ese dibujo lo que va a hacer es leer la base de datos. Esta es la siguiente secuencia. El esquema, ¿ya? Lee la base de datos. Eso va a ser el esquema. Va a leer todas las direcciones que contenga acá. La base de datos, a su vez, va a leer lo siguiente. Va a leer el driver de comunicación, y el driver de comunicación se llama OPC, ¿ya? Eso va a leer, ¿ya? Esta pantalla a mí me dice, o me pregunta en este caso, si la conexión con el driver OPC la quiero hacer de forma local, y local hace referencia con el equipo que estoy utilizando para llevar a cabo todo, o de forma remota, si es que yo voy a leer el OPC de otro computador, de otro servidor, ¿ya? Obviamente me va a pedir la dirección, ¿ya? Pero como estoy ocupando mi mismo computador, la pongo de forma local, ¿ya? Por si acaso, igual como para adelantar un poco, ¿ya? Conectamos. ¿Ya? Y al conectar, bueno, se me va a abrir esta otra aplicación que es muy similar al FATEC, ¿ya? En donde yo hago exactamente lo mismo, pero con todos los PLCs que yo quiera añadir, ¿ya? Aquí yo tengo en este caso que agregar un servidor de comunicación, con esa opción, con el que parece elegir abajo, ¿ya? ¿Dónde lo voy a agregar? En OPC, ¿ya? En ese driver. Entonces lo agrego acá arriba, agrego el equipo, y lo mismo, me va a decir, la lectura de esto va a ser de forma local, para ver si yo estoy con el equipo en red, o va a ser el equipo que esté conectado en otro lugar, ¿ya? En este caso, como estoy trabajando con la misma red industrial, ¿ya? Va a ser de forma local. El acceso, ¿ya? Y aquí me van a aparecer todos los drivers de comunicación que yo tenga, ¿ya? Ah, todavía no se refresca la imagen, ahora sí, ¿ya? En este caso yo tengo el Codesis, que el Codesis trabaja con las plantas que están acá, con el PLC efecto, ¿ya? El FATEC, adivinen cuál que tengo que ocupar ahora, FATEC Neto PC, ¿ya? Después tengo el, que no veo bien,
tengo el Interlution OPCDA y después tengo el National Instrument y abajo tengo otro que estaba utilizando para el proyecto con los chicos de cuarto, que es el RC5 PCSR, que es el otro driver de comunicación, pero para la otra marca. Bueno, yo voy a ocupar obviamente el que me interesa. ¿Cuál estoy utilizando? FATIC. Voy a utilizar FATIC. Voy al FATIC. Bueno, la versión serie o la versión OPC, o sea, perdón, la versión net. La versión net en este caso, yo voy a finalizar. Ya, tengo el server ahí implementado. ¿Ya? Y obviamente dentro de ese server van a ir ubicados todos los equipos FATIC. Todos los que yo tengo. ¿Ya? Aquí lo mismo, le doy un nombre, una descripción, ¿bien? Y le doy la habilitación. Esto yo quiero que lo vean o lo mentalicen como si fuera una carpeta, ¿ya? Una carpeta, pero para FATIC, ¿ya? Si yo voy a, en este caso, establecer comunicación con otra marca, otra carpeta más, pero para esa marca en específico. Por ejemplo, sí, ¿ya? Quiero que lo mentalicen así. Porque acá yo voy a tener que empezar a añadir los dispositivos que yo voy a tener en red. ¿Ya? Como es el primer dispositivo, va a ser el más sencillo. Cliqueo el server y agrego, obviamente, habilito, obviamente antes. Esta es la versión de prueba, claro, porque el driver de comunicación del FATIC es de paga. Ya. Entonces cliqueo el dispositivo. Telecarbono al PC. Hay que volver a iniciar todos los dispositivos aquí en el FATIC. Aquí. ¿En el FATIC? No, ahora lo que va a hacer este software, ¿ya? Este software, el de acá, me faltó poner acá, lee lo que sea. Escala. ¿Ya? Esta herramienta se llama OPC Power Tool. Se llama Power Tool. Profe, a mí me quedó la duda en la parte cuando decía que usted que el esquema lee la base de datos. Sí. ¿De qué manera el esquema, la imagen que estábamos diciendo del tablero y eso, va a leer la base de datos? Es que eso es justamente lo que tenemos que ver más adelante cuando tenemos que direccionar ya esa imagen a la base de datos. O sea, por ejemplo, no sé, en la imagen tenemos ahí donde está conectado el sensor de nivel. Exacto. Es como casi, ¿cómo explicarlo? Es que yo entiendo que suena como así muy etéreo, así como que no es tangible la materia. Pero como le comento, la base de esta clase es esta estructura. Este es el centro de todo, ¿ya? Estas dos estructuras. Lo que estamos viendo acá es para que no sea como tan etéreo todo. Estamos viendo lo implícito con los programas, ¿ya? Pero no entramos, como se dice así vulgarmente, a picar con la materia, ¿ya? Porque esa es materia de segunda unidad, tercera unidad y cuarta unidad, ¿ya? La unidad esta es súper corta, tiene 12 horas. De hecho, tenemos otra clase más y ya tendríamos la prueba. Así de corta. Pero lo que le quería explicar, o sea, en la imagen que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, la foto que saqué del tablero, ¿ya? Yo como que hago un hipervínculo en ese espacio para conectarlo a la base de datos, ¿me consigo? No, es que lo que pasa es que yo en el esquema, claro, yo tengo el mono, todo, ¿ya? Pero lo que pasa es que yo puedo añadir otros elementos a eso. Imágenes, por ejemplo, lámparas de bit, ¿ya? Que se le conoce, por ejemplo, datalink, en el cual es un número que va cambiando ya, pero en base a qué señal va cambiando. Son objetos dentro del mismo programa que son anexos a la imagen que usted copia. Es como una hipervinculación, pero con elementos... Con elementos nativos del sistema, ¿ya? Pero yo manipulo esos objetos que son del sistema, ¿ya? Por eso es que los enlaza. No puedo enlazar, por ejemplo, una imagen para que haga una transición con otra, porque no tiene sentido, ¿ya? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Pero si tiene un editor de Visual Basic, porque si alguien no sabe utilizar ese lenguaje de programación, se puede editar, ¿ya? Lo cual me entrega a mí más modularidad en el momento de trabajar, porque puedo hacer más cosas con programación, ¿ya? Ahora, a lo que yo quiero llegar con esto, ¿ya? Es que nosotros vimos primeramente en el escala que tenemos esta estructura. El esquema, conjunto de imágenes, símbolos, imágenes nativas que tiene, esos objetos van a leer la base de datos. Esta imagen que está acá, ¿ya? Esta, a su vez, va a leer el OPC, esta herramienta del escala, que es el OPC del escala mismo, ¿ya? Pero esta herramienta ya finalmente se va a enlazar con el FATIC OPC. Esas dos van a conversar.
Y ahí van a comunicarse con esos datos que van a estar registrando. Esa viene siendo la madre del cordero, como se puede hacer. ¿Ya? El driver de comunicación lo enlazo al OPC y el OPC empieza a rescatar datos. A su vez, ya esos datos se los manda a una base de datos, para la redundancia, y esa base de datos los lee el esquema de la escala. ¿Ya? Y eso es para una señal. Ahora sí. Sí. Ya, pero lo estamos viendo conversado y todo, pero esto no demora mucho. Ya, si yo sé en este caso lo que tengo que hacer, lo programo, listo. Sí, Pero aquí lo estamos seccionando, ¿ya? Viéndolo más en profundidad, esta estructura de recoger esa temperatura y pasarla acá al esquema. ¿Ya? Fácil o difícil. O sea, no es tan difícil, lo que pasa es que Es metódico. son muchos casos. Ya. Pero esta materia la vamos a ver ya en el segundo de agua. Sí, ya vamos Bueno, a o sea, claro, o sea, vamos en este caso a implementar esta estructura. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí estamos viendo lo necesario para adquirir una base de datos y transmitirla acá, al escala. Y nos falta ver ese todavía. Profe, en este caso, entonces, por ejemplo, para generar la base de datos sería importante manejar, no sé, el plano de control para tener claridad, por ejemplo, cuáles son los instrumentos que están utilizando, para poder ingresarlo. O sea, es que ya anteriormente se tiene que tener esa como, por ejemplo, noción de la señal que usted va a ingresar, ¿ya? Lo digo sobre todo por el tag, porque, o sea, nosotros ponemos nombre bien someramente, pero en realidad la empresa lo manejan así. ¿Ya? A eso me refería, porque, Yo por lo ejemplo, manejo por eso. no sé, cuando ingresemos el dato y a lo mejor nos vamos a encontrar con ese FT500, y no, si ¿dónde está el FT500? A lo mejor el FT500 está como a 3 kilómetros de nosotros. Claro, entonces por eso tiene que ocupar la descripción, po, para dar mayor información. Porque igual imagínese que usted viene de afuera una planta distinta. Porque nosotros no vamos a hacer algo de cero, vamos a trabajar sobre lo que está hecho. Vamos a tener que en este caso orientarnos con los elementos que ya tiene la planta. ¿No? En el caso, hay algunos que trabajan en otras empresas que manejan otras escalas. Esto es una escala de los que hay, ¿bien? De la General Electric. ¿Ya? Uno no se hace experto en todo, ¿ya? Uno por lo general siempre maneja una marca en concreto, se hace como más especialista en esa marca, ¿ya? Pero por ejemplo, otro tipo de escala está el Factory Talk, que es de la misma marca de Alan Bradley, ¿bien? Está el Kingview, que es otra escala que yo puedo utilizar, otra escala más, se me olvidó el Upacina, ¿ya? Bueno, son esos como los que se me vienen a la memoria en este momento, ¿ya? Yo tengo distintas marcas con las que puedo trabajar, y claro, si son marcas que no son compatibles una con otra, trabaja a través de OPC. ¿Ya? Y de hecho, hay otra marca de OPC que se llama Kept Server, ¿ya? En donde reúne más marcas todavía, ¿ya? Y yo puedo comunicar los PLC con ese OPC y ese OPC a su vez enlazarlo al OPC, en este caso herramienta de la escala que estoy utilizando acá. Solamente que en el paso anterior cuando estaba incluyendo el server, ¿ya? Sí. En este caso yo podía incluir, en este caso lo que era el Kept Server, que era otro sistema aparte, que no detallamos recién, ¿ya? Pero esta estructura yo creo que la tengan bien en cuenta. Variable, sensor, ¿ya? El sensor mide la variable, el transductor convierte esa magnitud en este caso para que el registrador, el controlador la pueda manipular. El registrador la escala y la registra, la guarda en una sección de datos y finalmente otro sistema aparte accede a ese controlador, ¿ya? Por medio de esto. El registro PC, por ejemplo, el escala tiene que pasar por todos estos segmentos para poder rescatar el dato del controlador. ¿Bien? Y bueno, nos falta el HMI, pero el HMI más simple, era más completo en escala. El HMI, la gracia es que, bueno, dependiendo de la marca, pero por lo general la mayoría de equipos HMI ya tienen instalado el driver, ¿ya? Lo único que le tengo que decir a la pantalla es que va a utilizar tal marca y tal dispositivo y tal protocolo de comunicación, y nada más que eso. Es más sencillo. No tengo que pasar por todos estos pasos intermedios. ¿Ya? Pantallas que vamos a utilizar la Waytex, ¿ya? Y el editor es gratuito, eso es la gracia de ese editor que es gratuito, ¿ya? Que es VC Builder, también son programas que tengo que subir, ¿ya? Que es la sala. Ahora, bueno, con la herramienta de la escala que estamos visualizando aquí tenemos un pequeño inconveniente, ¿ya? Pequeño inconveniente es el siguiente, es la versión demo del programa, ¿ya? Tengo todas las funciones, sí, ojo, ¿ya? Pero estoy limitado a la cantidad de tags que yo puedo utilizar hasta máximo 75 tags, ¿ya? La versión demo, ¿ya? Si yo quiero ampliar esa capacidad, debo comprar una licencia. Esa licencia para este software es USB, es un download USB.
tengo que instalarlo en este caso. Bueno, para instalarlo no es que nada. Sí, es una llave. Exacto. Pero hay otros tipos de sistemas que las llaves son seriales, ¿ya? Son un número de serie que uno compra. Esa serie yo la ingreso y activo el programa. Yo tengo la licencia de acordar. Este necesita un USB para poder funcionar, ¿ya? Y además lo tengo abierto solamente por 2 horas, ¿ya? Pero no hay problema en el tema del tiempo porque ¿cómo se llama? Lo cierro, lo vuelvo a abrir y tengo 2 horas más para trabajar. Tiempo más que suficiente para hacer pruebas, ¿ya? Ahora, el otro programa, con el que igual vamos a tener un poquito de dificultad, y digo un poquito porque igual es solucionable, ¿ya? Pero un poco molesto este mensaje que está acá, al medio, ¿ya? Bueno, sacarlo de acá. Ya, este programa igual es de paga, ¿ya? Para esta marca. Pero la versión demo trial, en este caso me permite utilizarlo por 30 días, ¿ya? Y igual tengo las funciones que yo puedo utilizar, no hay drama en eso, pero solamente por 30 días, ¿ya? Si yo quiero volverlo a utilizar, tengo que o pagar en este caso la licencia o desinstalarlo, volverlo a instalar y tengo 30 días más, que es la mejor opción, ¿ya? Es la más fácil, yo diría, ¿ya? Y tengo 30 días más para poderlo utilizar, pero tenemos un mes de trabajo. En caso de que se queme la licencia, bueno, lo volvemos a instalar. Y listo, tenemos 30 días más, otro mes para trabajar. ¿Ya? ¿Se entendió la estructura de adquisición de un dato? ¿Ya? Ya, estimado. Entonces, bueno, ahora en este caso vamos a tener una hora de colación, ¿no? Volvemos a las 2, ya tenemos la última clase que viene siendo la de PLC. ¿Acá mismo? Ya, aquí ya vamos a tener la clase, así que disfruten de su hora de colación. ¿Ya? Ya. Pero en conclusión, ya así como haciendo ya un resumen, una síntesis de la clase, claro, vimos la estructura típica de un sistema de adquisición de datos. Ahora este sistema lo puedo conectar con otro, claro, lo puedo hacer y deshacer como yo quiera. Puedo quizás este esquema, transportarlo por ejemplo quizás a otro equipo que está leyendo el controlador de forma remota, a través del mismo escala que yo tengo acá. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, ¿ya? Pero eso en síntesis vimos la estructura de la adquisición de datos, ¿sí? Vimos bien someramente los tipos de datos, ¿ya? Formato bipolar de trabajo. Vimos quizá un registro, como bien a grosso modo, de un registro de datos del PLC, del registro del tipo D, ¿ya? Como en realidad son variables, sí, yo puedo guardar datos dentro, pero ya está una matriz lista con ese valor. Entonces yo le voy moviendo nomás los datos a esos lugares. Y el programa los va rescatando nomás de ese lado, ¿ya? Vimos cómo configurar bien grosso modo lo que viene siendo el FAT y método PC y a ver la estructura de cómo trabaja el escala, cómo va a ser los distintos procesos de lectura a través de cada bloque. El escala, el esquema, lee la base de datos, lee la base de datos, lee el OPC. El OPC lee el driver de comunicación del... ¿Ya, profe? Una duda. Cuenta. Por ejemplo, en el caso del registro de la información del PLC, ¿Ya? ¿yo podría en algún momento, por ejemplo, guardar 2 datos en una casilla? No. ¿O ya lo toma como ocupado? No le va a decir, no le va a decir en este caso que está ocupado, lo va a sobreescribir. Eso va a hacer. O sea, el primero que yo designe va a ser sobrescrito por el segundo. Por el segundo, sí. En ese orden lo va a hacer. ¿Ya? Eso es que tener mucho ojo. Eso es lo que va a suceder al final. No puede ocupar la misma casilla. ¿Ya? Ya, entonces daríamos por concluida la primera clase de monitoreo. ¿Ya? ¿Todo entretenida? ¿Todo más? Sí. Vamos bien. Hartos pasos. Hartos pasos, sí. Es que online es más fome explicar las cosas. Es mejor verlo acá en el lado. Ya, chicos. Se resuelve mejor la duda. Exacto. Yo encuentro que aquí en físico se da más, se presta más al diálogo, más que de forma remota. Ya, señor Palma, nos estamos viendo en PLC, en una hora más, ¿ya? A las 2. Gracias, profesor. Para que esté bien, cuídese. Igualmente.